Listo. Empezó a grabar. Bueno, Valentina, pregunta, ¿cómo te fue con los ejercicios? Pues bien, profe, pero hay unos que no hice. Es que no entendí cómo hacerlo, la verdad no. Listo, entonces vamos a trabajar en la clase de hoy resolviendo estos ejercicios. El planteamiento, tú los haces y los muestras, ¿no? Entonces, acuérdate que por eso les pedí que tuvieran cámara encendida, porque ahorita me vas a explicar el procedimiento. Bueno, profe. Bueno, ¿cuál no entendiste? ¿O cuáles? Pero pues empieza con el que te pareció más complicado. Ya voy. No hice el número 3. ¿Hiciste el 3 o no lo hiciste? No, ese no lo hice, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, listo, ese es el del almacén de ropa deportiva. Bueno, entonces, ¿qué parte no entendiste del ejercicio cuando lo lees? Por ejemplo, profe, es que dice que qué porcentaje representa la ganancia obtenida por la venta de una camiseta. Pero, o sea, nos dan los 15.000 y los 22.000, pero en serio no supe cómo, cómo para sacar el porcentaje. Bueno, listo. Entonces, vamos a, vamos a mirar lo siguiente. Lo vamos a leer porque hay que tener en cuenta varios datos. ¿Listo? Todo el tema está en la comprensión del texto. Si entendemos lo que nos preguntan ahí, lo que nos dice, va a ser más fácil aplicar la regla de 3. Te vas a dar cuenta lo simple que llega a ser el proceso. Entonces yo voy a utilizar con unos colores raros. Dice, un almacén de ropa deportiva comercializa las camisetas de la Selección Colombia. Listo, está ahí nos está diciendo mucho. Dice, cada camiseta la compra a 15.000 pesos. Pero el precio de venta es de 220.000 pesos. Entonces yo voy a encerrar estos dos procedimientos que ves ahí, esos dos numeritos. ¿A qué se refiere el 15.000 pesos? Al costo. Al precio de costo. ¿Qué significa eso, precio de costo? A cómo lo compra. Muy bien. ¿Y el 220.000? El precio de venta. ¿Qué significa? A cómo lo va a vender. Listo. Son preguntas, tú dirás, ¿por qué las hace este señor? Toca hacerlas, lo que nos va a generar todo lo que vamos a hacer ahorita, ¿listo? Entonces yo voy a escribir aquí abajito para que vayas a hacer el procedimiento ahora más tarde, más adelante. Entonces, costo, sabemos que son 15.000 pesos. Y venta, sabemos que son 220.000. 220.000 pesos. Listo. ¿Tú podrías decirme cuál es la ganancia que representa cada camiseta en términos de dinero, no de porcentaje por ahora? $205.000. ¿Y de dónde sacas ese 205.000?
Le resto los 15.000 a 220.000. Muy bien. Eso que estás utilizando es una ecuación muy importante en ciencias empresariales, porque esa ecuación nos dice que la utilidad o la ganancia es igual al precio de venta menos el precio de costo. Esa es una ecuación que se utiliza mucho en ciencias empresariales. Entonces, ya sabemos que la ganancia son 205.000 pesos. ¿Listo? Sí. Ahora, la pregunta que nos están haciendo aquí es, ¿qué porcentaje representa la ganancia obtenida? Entonces, nos están hablando de porcentaje. Cuando nos hablan de porcentaje, ¿qué tipo de proporción es? ¿Inversa o directa? Directa. Directa, muy bien. Entonces, voy a pasar aquí a una página más grande y vamos a empezar a escribir. Entonces, aquí tenemos la relación de dinero, porcentaje. Nos preguntan, vamos con lo que nos están preguntando. Nos dicen, ¿qué porcentaje representa la ganancia? ¿Listo? Entonces, lo primero es averiguar o determinar qué numerito representa el 100%. Para ti, ¿cuál es el precio que representa el 100%? Los 205.000. ¿Por qué crees eso? Pues esa es la ganancia, ¿no? Puede ser. El porcentaje representa la ganancia. Entonces, no puede ser ese el 100%. Los 220.000. ¿Por qué crees eso? Pues el 100%. Bueno, resulta que no. Uno siempre quiere tomar el 100% como el valor más grande o uno de los más grandes. Y no, siempre que hablemos del precio de costo, señorita, va a ser nuestro 100%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque imagínate que ese negocio es tuyo. Tú compras las camisetas a 15.000 pesos y tú decides a qué precio vendes. Tú decides si la vendes a 220.000, si la vendes a 30.000, si la vendes a 80.000, si la vendes a 10.000 y quieres perderle plata a cada camiseta. Eso es decisión tuya, ¿sí? Entre más Sí, caro vendas, mayor va a ser la ganancia. más ganancia. Entonces, siempre que me digan qué porcentaje representa la ganancia, el 100% de nosotros va a ser el precio de costo. Entonces, 15.000 pesos representa nuestro precio de costo. Ahora, como me dicen, ¿qué porcentaje representa la ganancia? Entonces, pues no sé qué porcentaje, lo pongo ahí como X, pero yo ya sé que la ganancia es de ¿cuánto dinero? 205.000. 200.000. Entonces, vas a resolver esa regla de 3, activar la cámara y me vas a mostrar el procedimiento cuando lo termines, ¿vale? Bueno, profe, entonces ya lo voy a hacer. Dale.
Ya, profe. ¿Listo? Déjame ver. Profe, pero es que yo lo estoy haciendo en el Word, entonces Bueno, entonces si quieres tengo que por... compartir pantalla. Sí. ¿Sí? Chao. No sé si ahí ya, profe. ¿Sí? Ahí ya estás compartiendo, sí. Listo. Sí. Este profe. Entonces, yo coloqué los mil, ay Dios mío, yo qué hice, eran 15.000. Eran 15.000. Sí, un segundo, profe. Tranquila. Listo, profe, entonces, profe, ¿sí me escucha? Sí, yo te estoy escuchando, dale. Sí. Entonces yo coloqué los 15.000 con la X igual a 205.000 de la ganancia por 100, por el 100%. Entonces es X igual a los 205.000 por 100 dividido en los 15.000 pesos. Y eso me dio 13,6%. Entonces el total de el porcentaje que representa la obtenida hasta ahí por lo la entiendo. venta hasta donde Hasta la operación. lo que mal. Verifica, por favor, 205.000 por 100 dividido en 15.000. A ver cuánto te da. Ay, sí. Da 1.366. Ajá. Entonces, ¿por qué has escrito 13.6? ¿Te faltó el 100, quizás? Sí, profe, yo coloqué creo que solo el 1. Entonces es 1.366%. ¿Sí? No. Por ciento, sí, sí, sí. 200. Sí. Entendí otra vez por 100. Entonces, no, ya por 100 no va más. Efectivamente, en ese caso, esa es la ganancia del 1.300%. ¿Por qué es tan alta la ganancia? Pues porque imagínate una camiseta que le sale a 15.000 pesos
y él empieza a vender cada camiseta a 220.000. Entonces, cuando le llegan 220.000 pesos, él saca 15.000 para pagarla, ¿sí? Ese es su precio de costo, y le quedan libres netos 205.000. 1.336 veces lo que invirtió. Entonces, por eso es que se ve tan alta la ganancia. Ahora, miremos la pregunta B. Dice, si el almacén vendió 8.000 camisetas, ¿cuánto ganó? Entonces, ¿qué crees que debes hacer ahí? El almacén vendió 8.000 camisetas. Tendrá que ¿Qué debes hacer? multiplicar esas 8.000 camisetas por los 205.000. Muy bien, sí, eso es. Pero ahí solo hago la multiplicación, ¿cierto, profe? No tengo que hacer. Solo la multiplicación. Ahí no es necesario que hagas una regla de 3. Listo, profe. Te falta algo. Una cosita muy simple pero significativa. Sí, profe. ¿Qué crees que te falta? No sé. Eso, léeme la respuesta. Ese número que obtuviste, ¿qué es? El dinero que ganó. Bueno, entonces te voy a preguntar, ¿cuánto dinero ganó? Y tú me respondes, ¿cuánto dinero ganó? 1.640 millones. De pesos, dólares, euros. Ah, muy bien. Así como en el anterior por ciento, en este caso hay que poner el signo, porque euros puede ser dólares, es la unidad de medida, pues nos dice si es mucho dinero o poco dinero. Eso es lo que nos está indicando. Hasta aquí, ¿cómo va? Bien, profe. Listo. Entonces ahora vamos a mirar en ese mismo problema, porque ahí hay un cambio. En la pregunta C, tú la tienes ahí proyectada y dice que ahora llega una persona, un distribuidor mayorista, y entra al almacén del señor y le dice que le va a comprar 9.000 camisetas, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Con el 30% de descuento. Con respecto al precio de venta, ¿sí ves? Entonces, ¿qué crees que podríamos hacer ahí, solo en esa parte? El precio de venta, los 220.000, quitarle el 30%. Listo, dale. Me estás interpretando muy bien.
Las camisetas quedarían en 154.000 pesos. ¿Cuánto representa el 30? ¿Cuánto le quitaste? El 30%. ¿Y cuánto te dio ese de 30? 154.000. ¿No? No, ahí es donde quiero que mires la interpretación. O sea, vas bien, estás haciendo una operación correcta, pero el resultado que me estás diciendo, hay algo ahí raro. Cuando te dicen que te descuentan el 30%, es porque vas a pagar el 70%, ¿cierto? Ahora, cuando haces la regla de 3, ¿qué estás calculando, el 30 o el 70? Es la pregunta que quiero hacerte. En el procedimiento que acabaste de hacer. El 70. El 70. O sea que esos 154.000 no son el 30, como me estabas mencionando. Son el 70. ¿Listo? Y eso es lo que va a pagar ahora por cada camiseta. O sea, ya no la va a vender a 220.000, sino que la va a vender a 154.000. Si tú haces la regla de 3 en lugar del 70 con el 30, comprueba la porfa que te va a dar 66.000 pesos. ¿Cómo, profe? O sea, no En vez de usar el 70% como hiciste ahora, calcula el 30, cambia 70 por 30 y haz la regla de 3. Y te va a dar 66.000, ¿cierto? Me compruebas y te dio 66. Voy a compartir pantalla un momento y ahorita tú lo haces. Vuelvo y te doy acceso a la pantalla. Entonces, a lo que me refiero es esto. Tú hiciste, estoy seguro que hiciste esto. El 100% en este caso son los 220.000. Y quieres saber, tú lo hiciste con el 70%. ¿Qué porcentaje representa? Entonces, al hacer ya la regla de 3, después de establecer la proporción, te quedó que era 220.000 por 70 sobre 100. Y eso te dio 154.000 pesos. ¿Qué son esos 154.000 pesos? Son el nuevo precio de venta. Muy bien. Es el nuevo precio de venta. ¿A qué me refería con lo que te estaba diciendo ahora? Que como el ejercicio trae el 30, a veces uno se apega mucho a lo que dice el ejercicio y cambia el 70 por el 30. Si tú cambias el 70 por el 30 del ejercicio, el resultado de esa regla de 3 te va a dar 66.000 pesos. ¿Sí? Pero los 66.000 no es el precio de la camiseta, sino lo que le vas a quitar a los 220.000. Y si tú a 220.000 le quitas esos 66, pues te va a dar también los 154.000. O sea, los dos caminos están bien. ¿Cuál recomiendo yo? Pues el que hiciste de una, ¿sí? Porque estás ya de una vez trabajando con el precio de venta, ¿sí? El nuevo precio de venta. Y entonces aquí tú vas a hacer algo, yo te voy a ayudar con el planteamiento, pero vas a hacer algo, porque la pregunta que te hacen es,
¿qué porcentaje representa el nuevo precio de venta? Entonces tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos al inicio de la tutoría. El precio de costo sigue siendo 15,000 pesos, ¿cierto? Sí. Pero ahora el precio de venta es de ¿cuánto? 154. 154,000, muy bien. Al disminuir el precio de venta, pues lo que estamos disminuyendo también es la ganancia, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto le gana cada camiseta? 139. 139,000 pesos, muy bien. Entonces, por favor, vas a plantear la regla de 3. Mira que aquí tienes un ejemplo de cómo se plantea. Lo único que vamos a cambiar es que ya no decimos 205,000, sino que ponemos 139,000. 139. Listo. Listo, entonces dale y me dices o compartes la pantalla y me cuentas cuánto te dio. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cuánto te dio como porcentaje? Me dio 926,6%. Muy bien. Fíjate que ya hay una reducción en la ganancia. Ya no le gana el 1,366, sino el 920 y algo. Eso no significa que esté dejando de ganar, ¿sí? Que haya pérdida. Disminuye la ganancia, pero entonces ahora vamos a hacer el comparativo. ¿Recuerdas cuánto te dio, cuánto fue que había ganado antes? ¿1.600 millones de pesos? ¿Algo así? 1.640. Millones de pesos. Millones. Listo. Fíjate, la última pregunta que nos hacen es ¿cuánto dinero ganó en ese último negocio? ¿Qué crees que debes hacer? Serían las 9.000 camisetas Muy bien, por los 139. muy bien, dale. Esto da 1.251 millones de pesos. Muy bien. Eso da 1.250 millones de pesos. Entonces mira cómo la ganancia sigue siendo alta, obviamente porque vendió en masa, vendió ya 9,000 camisetas a la derecha, o sea, esa disminución del 30. ¿Sí quedó claro ese ejercicio, Valentín? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿con cuál otro tienes dudas? ¿Cómo te fue con el primero?
Ya voy. También está un poquito largo. Entonces, le comparto la pantalla, profe. Dale. Ahí ya, ¿sí? Está apareciendo la mía. Ven, yo dejo de compartir. Ahora sí, ya. Entonces, en este ejercicio, dice, un grupo de estudiantes de psicología realiza un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de 9.000 estudiantes de una institución educativa de educación media. Encuentran que el 40% de los estudiantes han consumido alguna vez sustancias psicoactivas, mientras que el 60% de los estudiantes que no han consumido son hombres. Además, el 30% de las personas que consumen son mujeres. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántas mujeres consumen? Entonces, lo que yo hice fue, en total, son 9.000 estudiantes de toda la institución. Necesitamos saber cuántos, ¿sí? ¿Cuántos de esos 9.000 estudiantes consumen, no, cuántas mujeres son las que consumen? No sé cómo explicarlo. El 100% son los 9.000 estudiantes, ¿sí? Sí, eso sí es claro. Y necesitamos saber el 30% a cuánto equivale. Pero el 30% de quién? Yo creo que Lee el último párrafo. Además, por favor. La última línea. Le dice, además. el 30% de las mujeres, de las personas que consumen son mujeres. Listo. ¿El 30% de quién? De las personas que consumen son mujeres. El 30% no es del total de los estudiantes, sino únicamente de las personas que consumen. Madre, qué mal entonces, porque solo él consume ¿cuánto es? El 40%. Exactamente. Entonces yo voy a compartir pantalla porque ese ejercicio, Valentina, es como una bolita de nieve. Como la gran mayoría de los ejercicios que tienen que ver con proporción. Si el primer punto, si la primera regla de 3 que hicimos quedó mal, Sí, de todo me toma. claro, todo se lleva porque tú estás basada en ese procedimiento. Entonces, aquí nos organizamos, ¿listo? Todo es organización. Vamos a mirar. Yo voy a escribir acá nuestra primera tanda de reglas de 3, ¿listo? Entonces voy a escribir acá estudiantes, ¿listo? En general, mira, lo voy a escribir estudiantes. Y aquí tengo un número de estudiantes y tengo unos porcentajes. Estoy hablando en general, Valentina. Entonces, el 100% de los estudiantes, ¿qué cantidad son? Son los 9.000. Entonces, 9.000 representan el 100% de nuestros estudiantes. Y el ejercicio nos debe decir algo, ¿cierto? A partir de los estudiantes. ¿Qué dice de los 9.000 estudiantes? El 40% de los estudiantes han consumido alguna vez sustancias psicoactivas. Listo, entonces fíjate aquí. El 60%. Muy bien. Si el 40 consumió o no ha consumido, es porque el 60 consume. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el 40%. ¿Cuántos estudiantes son? Entonces, por favor, me vas a dar el resultado de esa operación. ¿Listo?
Listo. $3.600, profe. Listo, 3.600, pero no vamos a dejar ese numerito por ahí suelto. Esos 3.600 que son el 40%, ¿qué son? ¿Estudiantes qué? Las personas que consumen. Listo, entonces estudiantes consumidores. ¿Será que nosotros podemos saber cuántos estudiantes no consumen, Valentina? Sí, profe. ¿Cómo harías? En el ejercicio dice que el 60% son los que no han consumido, que son hombres. No, ese 60 es diferente. ¿Sí? Entonces, No. ahí dice el 60% de los que han consumido son hombres. ¿Sí ves? Sí, pero Pero todavía no vamos ahí. Fíjate que hasta ahora vamos en estudiantes. O sea, para poder hablar de los que consumen y no consumen, tenemos que determinar esa cifra. Mira que es más simple. ¿Cuántos estudiantes son en total? 9.000. 3.600 consumen. ¿Los demás qué pasa con ellos? Son los que no consumen. Muy bien. 5.400. Son los que no consumen. Entonces, fíjate cómo un procedimiento de regla de 3 me está arrojando no solo un resultado, me está arrojando dos resultados. En este caso, los 5.400 son estudiantes no consumidores. Entonces ya sabemos por ese procedimiento que en esa institución de los 9.000, el 40%, que son 3.600 estudiantes, consumen y el 60% de los estudiantes no consumen, que son el 5.400. Pero ¿qué pasa, Sí. Valentín? ¿Qué es lo que en el ejercicio a veces asumimos y no es así? Dentro de los 3.600 y dentro de los 5.400 hay hombres y hay mujeres. ¿Sí? Pero en lo que mostrabas ahorita, estabas asumiendo que todos los que consumían eran mujeres. Y pues pobrecitas, ¿no? O sea, ellas no tienen la culpa y de todo. ¿Sí ves? A veces pasamos por encima de lo que dice el texto. Por eso les he mencionado, acá lo importante es comprender muy bien la información, porque mira la regla de 3 tan sencilla que salió. Ahora, entonces vamos a hacer algo. Después de que dice lo de los 9.000 estudiantes, el ejercicio nos habla de, yo miro, dice, no han consumido. ¿Sí? Esa es la primera cifra. Entonces, aquí voy a hacer una categoría que se llame estudiantes no consumidores. Es decir, que en esta categoría que estoy mencionando, no me interesan los estudiantes que sí consumen. Están por fuera. Entonces, ¿cuál es el 100% de los estudiantes no consumidores, Valentina? De los estudiantes no consumidores, 5.400. Muy bien, 5.400. Esos son. Ahora, ¿qué más nos dice el problema de los estudiantes no consumidores? De los no consumidores, que el 60%. ¿Qué pasa con ese 60%? ¿Ese 60% son qué? ¿Hombres o mujeres? Hombres que Entonces, no han fíjate, consumido. lo que nos están diciendo es que del 60% de los no consumidores, el 60% son hombres, o sea que el restante van a ser mujeres. Mujeres.
pero como aquí ya planteamos la regla de 3 con el 60, entonces me vas a dar el resultado. ¿Cuánto te da el valor ahí de X en esa regla de 3? Tres 3.240. 3.240, muy bien. Entonces, esos 3.240, ¿son qué? Mujeres. ¿Segura? Que- El 60%. Hombres. Aquí dice, ¿cierto? El 60% de los que no han consumido son hombres. Ahí está. Son hombres. Listo. Entonces, aquí estoy transmitiendo. No sé. No sé si estás viendo en este momento. Dice que No, profe. hombres no consumidores. Espérate, entonces yo comparto, te dejo de presentar y vuelvo a presentar porque parece que se hubiera muteado. Listo, ahora sí. Entonces sabemos que son 3.240 no consumidores. A partir de esa información, ¿cuál otra tenemos ya, Valentina? ¿Cómo, profe? A partir de esa información, ya sabemos que de 5.400 personas no consumidoras, 3.240 son hombres. ¿Eso qué otro dato nos arroja inmediatamente? Lo de las mujeres Las mujeres que no consumen. que no consumen, muy bien. ¿Y cuántas serían? Serían 2.160. 2.160, muy bien. Y son mujeres Que no consumen. que no consumen. Muy bien. Entonces, fíjate que ya tenemos una regla de 3 que nos permitió saber todo lo que tiene que ver con los estudiantes en general. Con otra regla de 3 ya conocemos toda la información de los estudiantes que no consumen. Y pues ahora nos falta saber todo lo referente a los estudiantes que sí consumen, no consumidores. Listo. Y entonces aquí tú me vas a decir qué datos debo poner, el 100%, ¿qué número sería? Sería el 40. Ay, no miento. De los consumidores serían los 3.600. Los 3.600, muy bien. ¿Y qué más nos dice el ejercicio, el problema? El 30% de las mujeres, de las personas que consumen son mujeres. El 30% son mujeres, listo. Entonces, vas a calificar eso. 1.080, profe. 1.080, muy bien. ¿Y 1.080 qué son? Las mujeres que consumen. Muy bien.
Profe, está lloviendo durísimo por acá, de pronto si me desconectas porque se fue la luz. Ay, bueno, sí estoy escuchando ya un sonido muchísimo. Acabó el calor que me decías la otra vez. Sí. No, pero ese calor solo, esa lluvia solo alborota más el calor. Sí, eso sí es verdad. Sí, no. Bueno, esperemos que no se vaya la energía, que llueva más tiempo. Ay, sí. Sí, profe, porque no, acá en Villado eso es un problema con la electrificadora. Uy, eso hace medio brisa y de una vez se va la luz. En todos lados es igual. Uy, no. ¿Qué dato crees que falta? No, yo creo que ya está todo, profe. Mira, mira la última regla de 3 que hiciste. Dice que 1080 mujeres consumen. Ese dato que nos permite de una vez obtener. El total de los hombres que consumen Muy bien, ¿y cuántos son? sería 2520. 2520, muy bien. Hombres que consumen. Sí. Listo. Entonces, vamos a volver, vas a mirar en tu archivo de Word y vamos a mirar las preguntas que nos hacen. Uh-huh. La primera es cuántas mujeres consumen. Listo. ¿Cuántas mujeres consumen? ¿Dónde está ese dato? Entonces serían 1080 mujeres las que consumen. 1080 mujeres consumen. Fíjate que la primera pregunta no fue la primera regla de 3 que hicimos. Tuvimos que pasar por todo un proceso No. para obtenerla. Listo. ¿Cuál es la segunda pregunta que te hace? La segunda es cuántos hombres no consumen. ¿Cuántos hombres no consumen? No consumen 3.240 hombres. No Muy consumen. bien. Ahí está. 3.240 hombres no consumen. La otra pregunta es ¿cuántas personas consumen? Ahí ¿Cuántas? serían, sí, ahí serían las 3.600 personas. Muy bien, No 3.600. consumen. La otra es ¿cuántas personas no consumen? Serían los 5.400. Muy bien. Y dice, ¿y cuántas mujeres fueron encuestados respectivamente? ¿Y ahí cómo responderías? Entonces, ay, voy. Serían 5.760 hombres.
¿Y de dónde sacaste esa cifra tan bonita? Sumé lo que es 3.240 de los que no consumen y 2.520 de los hombres que consumen. ¿Y cuántas mujeres hay? Y de mujeres son 3.240, que es las mujeres que no consumen, 2.160, y de las que consumen, que son 1.080. ¿Y Y qué ya tal eso da más? 9.000. ¿Sí? Si sumas 5.760 más Sí, 3.200, ¿te dan 9.000? da 9.000. Listo. Muy bien, eso es. No, ¿Quieres sí, contar? desde el principio la habían barrado ya. Desde el principio había un error en la interpretación. ¿Cuál es la dificultad con esto, Valentina? Que en la regla de 3 nunca te va a dejar de dar el ejercicio. ¿Sí? A diferencia de otros procedimientos matemáticos que tú dices, no, pero es que por ningún lado sé cómo va a dar. Tú haces una regla de 3 y tienes un resultado, siempre. Y entonces, como uno le da un número, uno dice, ah, eso quedó bien. Me dio. ¿Sí? Y no necesariamente es la respuesta correcta. Entonces, todo está en la comprensión de la situación problema. Es más lectura que otra cosa. Mira que si Sí, sí, porque ahí no. yo te pregunto, ¿qué dudas tienes de la regla de 3? O sea, del despeje de la regla de 3. ¿Tienes alguna duda con eso? No, es que no sé cómo despejar la X, por ejemplo. No sé cómo multiplicar. No has tenido ni un solo error a la hora de hacer el procedimiento. Las dificultades han estado En la lectura. en la interpretación, en la lectura del problema. Entonces, pues eso es lo que estamos fortaleciendo hoy precisamente. Estos ejercicios, ¿en cuál sentido también queda dificultad? Yeah. Profe, yo tampoco pude hacer ni el 8 ni el 10. Listo, el 8. Entonces ahí está. Dice, un producto cuesta 900 euros con IVA incluido. Calcula el valor sin IVA conociendo que el porcentaje de IVA es del 16%. Obviamente no estamos hablando de Colombia porque no están hablando de euros y del IVA solo del 16%. Entonces somos un poquito más, tenemos el IVA más caro, más grande. Bueno, entonces, en ese problema, cuando ves los 900 euros, este lápiz está sacando chispitas y no me gusta. Cuando ves esos yo saqué el valor del IVA, pero entonces no sabía cómo hacerlo en la regla de 3. ¿Y cómo sacaste el IVA? Yo lo que hice fue, pues como dice que tiene IVA incluido, entonces cogí los 900, lo dividí en el 1.16. Eso me dio 776, que es la base. Y eso lo multipliqué por el 16% y me dio 124. O sea, 124 sería el valor del IVA. ¿O no? Tiene sentido, pero pues no sé si te enredaste mucho. O sea, la primera parte que hiciste está bien, porque tú estás diciendo algo que es cierto y es esto. Tú estás diciendo que 900 euros representa el 116%. Está bien. ¿Por qué representa el 116? Ah, pues porque ya tiene el IVA incluido. Y cuando uno le incluyen el IVA, pues paga el 100% más el impuesto. ¿Sí? Las empresas no van a decir, ahí no, pague el 100 y yo de ahí saco el 16 para el impuesto. No. Entonces, eso lo paga uno. Y entonces quieres saber el valor del IVA
sabiendo que es del 16%. Aquí es donde siento que te enredaste en la regla de 3, hiciste un paso más, porque tú calculaste fue el precio del producto sin IVA. Y solo Sí. el valor del IVA, pues entonces ya sé que el valor del IVA representa únicamente el 16%. Entonces, si hacemos esa regla de 3, pues X sería igual a 900 por 16 dividido en 116. Y me vas a decir cuánto te da eso. 124. 124 euros, ¿no? Euros, sí. Esto es el IVA. Ahora, si tú quieres saber cuánto vale el producto sin IVA, pues a los 900. Voy a restar los 124. Y ahí obtienes ahí obtendrías el precio sin IVA al hacer la resta. O sea, sí lo has hecho bien, pero te enredaste solita con la interpretación. Sí. ¿Cuál era el otro que me decías que tenías dificultad? El 10, profe. El 10. Sí, es que no. Listo. Si compro un producto en 6.000 euros y lo vendo en 7.500 euros, ¿qué porcentaje representa la ganancia? Bueno. Listo, vamos a mirar entonces. Dinero y porcentaje, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿en cuánto compras el producto? En 6.000 euros. ¿Y lo vendes en cuánto? En 7.500. ¿Cuánto le ganas? 1.500. 1.500. 1.500. Entonces, ¿cuál sería nuestro 100%? Los 7.500. ¿Por qué? Ah, no, mentira, los 6.000. ¿Por qué? ¿Recuerdas el primer ejercicio que hicimos hoy? ¿Cuál es nuestro 100%? El precio de... Son los 7.500, profe, no. ¿Por qué? El precio de venta. ¿Y cuál tomamos nosotros como el 100%? Ay, profe. Mira. Voy a ayudar. Acá. Pero buscar el otro ejercicio. Mira. Los 1.500. No. Mira lo que dice acá. El 100% siempre es el... No, la ganancia, ¿no? No. El 100% siempre va a ser nuestro precio de costo. Los 6.000. Entonces, ¿por qué de esa forma? Para que lo recuerdes toda la vida. Porque es el único precio, señorita, en el que tú no tienes ninguna injerencia. O sea, tú lo puedes vender al precio que quieras, más barato, o sea, más de 6.000, mucho más de 6.000, o si quieres menos de 6.000 es tu problema,
eso pues obviamente influye en la ganancia, pero el precio que no está bajo tu dominio es el precio de El costo. porque eso lo puso otra persona, otro proveedor. ¿Sí ves? Y entonces su precio base, como es la base, como no es modificable en este caso, entonces es nuestro 100. Sí. Como te piden ganancia, el porcentaje de la ganancia, ¿qué valor crees que debemos poner en la regla de 3? Los 1500. Los 1500, muy bien. 1500, no sabemos qué porcentaje representa. Entonces, la regla de 3 sería x igual 1500 por 100 dividido en 6000. ¿25? O sea que representa el 25%. ¿Cuánto te dio? ¿25? 25. El 25% nunca fue la ganancia. Está re fácil. Es pura interpretación. De la parte matemática no hay nunca duda. Es simplemente leer con calma el ejercicio. Con el 2, con el 4, ¿cómo te fue? Con el 5, con el 6. Si quieres, A ver, pantalla. tenemos el 2, ya lo hicimos. El 3. Creo que lo voy a compartir desde el cuarto. A ver si me quedó bien. ¿Ya se ve ahí, profe? Sí. Sí, ya estoy bien. Y, entonces, el 4. Dice, para construir 15 metros de valla se han pagado 500 euros. ¿Cuánto se tendrá que pagar por construir 38 metros del mismo tipo de valla? Entonces, a un lado pues coloqué los metros de la valla, que 15 metros equivalen a los 500 euros. Y necesitamos saber cuánto pagarían por 38 metros. Muy bien. ¿Sí? Sí, ahí vas bien. Entonces, coloqué 15x es igual a 38 por 500 dividido en 15. Y eso me dio 1267. 1267 euros. Muy bien. Entre más metros tenga que construir, pues más dinero tengo que... Tienen que pagar más. Muy bien. Sí. Listo. Ese está Creo que bien. me quedó bien. Sí. Ya vas completando. El quinto creo que no, el quinto. No, El quinto dice, el 75%, el quinto sí no habíamos hablado de ese, ¿cierto? No, todavía no. Revisemos. Dice el 75% de los 1.200 alumnos y alumnas de un colegio están matriculados en educación secundaria. ¿Cuántos de ellos no son de secundaria? Entonces yo coloqué los 1.200
Yo coloqué los 1.200 que representan el 100%. Ujú. Y necesitamos saber cuánto equivale el 75% de los estudiantes. O sea, el 75% son los que no son de secundaria. ¿Segura? Mira lo que dice el enunciado. El 75% de los alumnos y alumnas de un colegio están matriculados ¿en dónde? En secundaria. O sea que esos 900 que hallaste son los estudiantes que pertenecen a quién. Esos son los que pertenecen a secundaria. Listo, pero no tienes que borrarlo ahora. Tienes que Ahí cambiar la ya respuesta. tendrá que hacer una... sí, cambiar la respuesta y... O sea, los 900 alumnos son los de secundaria. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, cogería 1.200 menos 900 y 300 estudiantes, entonces no serían de secundaria. Exactamente, eso es. Muy bien. Ahora el sexto punto. El precio de un artículo sin IVA es de 1.300 euros. Si he pagado 1.450 euros, ¿qué porcentaje de IVA me han cobrado? Uh-huh. Entonces, yo coloqué los 1.300 que representan el 100% del IVA. Muy bien. Y necesito saber qué IVA me han cobrado por 1.450 euros. De hecho, Entonces yo hice... a ti te cobraron Señor. 1.450 en total, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, que ahí está incluido el precio, está incluido el IVA, ¿cierto que sí? Sí, profe. Listo. Te están preguntando exclusivamente con el IVA. Entonces te voy a hacer esta pregunta. Si el precio cuesta 1.300 euros y pagaste 1.450 euros, ¿cuánto dinero pagaste solo de IVA? Ya voy. 150. Muy bien. Entonces, en la línea de 3, ¿por qué aparece el 1.450? ¿Sí? O sea, si pones el 1.450, solo le van a sumar a los 1.300, 1.450. O sea, que vas a pagar 2.750 por O sea que ahí irían los 150, ¿sí? Solo los 150 porque te están preguntando por el IVA, nada más. O sea, así me quedó bien, profe. Ahora sí. Sí. 150% y 2.300. Entonces la respuesta Me han cobrado uh-huh, el 11,5% del IVA. del IVA. Muy bien. Yo creo que sí se deben
Sigue el 7. Listo, dale, miremos. Bueno, vamos a ver esto porque en ese también está un poquito enredado, pero vamos a ver. Miremos a ver qué pasó. Dice, en un país de 40 millones de personas aptas para laborar, el 21% están desempleadas. ¿Cuántas personas en total no tienen empleo? Si el 65% de las personas que tienen empleo reciben un salario menor o igual a un salario mínimo, ¿cuántas personas ganan más de un salario mínimo? Entonces, para hacer la primera pregunta que dice, ¿cuántas personas en total no tienen empleo? Entonces, yo lo que hice fue los 40 millones que representan el 100%. Entonces necesito saber cuántas personas representa el 21%. Muy bien. Entonces yo acá coloqué 100x es igual a 40 millones por 21 dividido en 100. Eso me dio 8.400.000. Muy bien. Esas personas O son sea las que que tienen empleo, ¿cierto? las que no tienen empleo, sí. Y entonces con ese dato, ¿cuál puedes obtener también? Con este dato. Sí, si tú me dices que 8.400.000 personas no tienen empleo, Ya otro. Entonces, podría saber cuántas personas sí tienen empleo, muy bien, que son 31.600.000. listo, perfecto. 31.600.000 personas sí tienen empleo. Sí tienen empleo, sí. Bien. Entonces, guarda ese dato por ahí. Lo dice, mira la siguiente pregunta. Creo que ya la segunda me quedó mal. Revisemos. La segunda pregunta dice, ¿cuántas personas ganan más de un salario mínimo? Pero, léelo antes, porfa. Si el 65% de las personas que tienen empleo reciben un salario menor o igual a un salario mínimo. ¿El 65% de quiénes? De las personas que tienen empleo. Y mira la regla de 3, ¿qué valor pusiste como el 100? ¿Cuál debería ir ahí? Ahí van los 31.600.000. Los 31.600.000, muy bien, porque estás hablando de los... Lo de las personas que tienen empleo. Esa copa me cambió eso. Listo, profe. Entonces, sería 20.540.000 las personas que ganan más de un salario mínimo. Mira el enunciado, porfa, de nuevo, sube un poquitico. Ese 65% que calculaste son las personas que, ¿qué pasa con ellos? Las personas que tienen empleo. Y ganan. Reciben un salario menor o igual a un salario mínimo. El 65% son los que tienen un salario menor o igual que un salario mínimo. Baja, por favor. O sea que esos 20 millones, ¿qué pasa con esos 20.540.000? ¿Ganan qué?
personas que ganan más de un salario mínimo. Tú calculaste el 65, ¿cierto? Señor. Tú calculaste el 65%. Sí. Y el 65% son las personas que ganan más o menos. Se ganan igual o menos. O sea que ese valor que tienes ahí. O sea que no. No son las que ganan más de un salario, no. Son las que ganan menos de un salario mínimo. Menos o igual. Sí. Entonces ahí me voy a acabar. Pero la pregunta es, ¿cuántos ganan más? Hoy. Sería... Serían 11.060.000 personas. 11.060.000 personas, muy bien. Son poquitos. Que la resta ahí. Es que no le pasaste en ninguna regla de 3, ninguna. No. Pero en la respuesta sí. Listo, profe. Creo que estos eran los que faltaban. El 8 ya lo hicimos. ¿El 9 lo Bueno, miramos? el 9. El 9, falta el 9. Sí, falta el 9. El 9 dice, una nevera cuesta $1.300. Si se le hace un descuento del 15%, ¿cuánto debo pagar ahora por el producto? Perfecto, eso es. ¿Está bien? Sí. Claro, porque le quitaste el 15. Sí. Y se lo restas al precio total. Muy bien, pagas 1.105. Excelente. Listo, profe. Acabamos. ¿Alguna duda? No, profe. Fortalecer el proceso de lectura, simplemente, o sea, con calma. Las situaciones, Sí. problemas, las lee, qué le preguntan, qué datos tiene, esto es sin afán. ¿No? Porque el afán lo hace a uno pues, tener que hacer el problema 2, 3 veces. Y eso es frustrante. Sí. No va a ser el primero tan largo y... Claro, y entre tantos datos que tú ves ahí, uno busca la salida fácil. ¿Cuál es la salida? Ahí dice el 60, calculemos. Hagamos un procedimiento. Pero cuando uno lee con calma, mira que tuvimos que hacer en total, para semejante problema tan largo como tú lo mencionas, hicimos 3 reglas de 3, no más. Sí, profe. Y solo con la regla de 3, más 3 restas, tenemos todos los datos que queremos. Entonces es simplemente como seguir un plan. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Y va saliendo solo el ejercicio. Pero, pues en la parte procedimental, estás bien. ¿Sí? Eso es lo positivo. O sea, no tienes ningún lío a la hora de hacer cálculos con regla de 3. Entonces, esta semana, la idea es que ya tienes el trabajo casi listo, entonces que lo puedas subir. Ya ahí está, creo que ya está el enlace en la plataforma para que lo puedan subir. Ah, sí, profe. ¿Lo puedo subir así en el Word, profe? Sí. Sí, claro, le pones tu nombre y listo.
En una portada y ya. Listo, profe. Listo. Y para la otra semana, entonces vamos a empezar con propiedades de las potencias y de las raíces. ¿Listo? Ese es el nuevo tema. Bueno, profe. ¿Vale? Listo, profe. Listo, señorita. Un placer. Nos vemos en 8 días. Bueno, profe, gracias. Bueno, el resto de semana. Que estés bien. Vale, profe, chao. Chao.